lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos, 8:10 en la mañana, entramos a la última hora de nuestro noticiero, hasta las 9 de la mañana nos vamos con información y con nuestras entrevistas. Gracias a nuestra querida audiencia, gracias por la interacción, por suscribir lo que hacemos acá, por discrepar también. Ya saben que los insultadores ni la salutación. Así mismo es esto, es parte de las libertades, de la libertad de expresión y también de la libertad para escuchar y observar este espacio a través de Sonorama en nuestra señal de radio, nuestras frecuencias en 18 de las 24 provincias del país. Somos la gran señal nacional. Nuestra señal de internet en www.sonorama.com.es. Transmitimos en vivo por Facebook Live, nuestra fanpage de Radio Sonorama y por nuestro canal de YouTube de Sonorama TV. Bueno, entre las 7 y las 8 tuvimos dos visiones netamente políticas, la una con Fernando Cedeño de UNES, de Revolución Ciudadana, planteando que sí hay causales para llevar a juicio político al presidente, la otra de Blanca Sacancela, del Bloque de Acuerdo Nacional, la bancada oficialista, que dice que no hay causales para llevar al presidente de la República a juicio político. Pero en medio de esto, evidentemente, está en ciernes un escenario, que es el escenario ya práctico, si es que efectivamente uno o varios legisladores presentan formalmente el pedido de juicio político al presidente de la República. Yo les he explicado, lo hice desde el pasado viernes, que la resolución de la Asamblea de este sábado es un pronunciamiento político, netamente político, que no implica ya el inicio de un juicio político contra el presidente. Alguien tiene que presentarlo con base en lo que dice tanto la Constitución en el 129 cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece todo un procedimiento. Un legislador tiene que presentar, o varios legisladores, el pedido de juicio político con el respaldo de 46 firmas y luego empieza todo el procedimiento. Hablemos del procedimiento y vamos a conversar con una especialista en la materia, la doctora Livia Rivas Ordóñez, exsecretaria de la Asamblea Nacional y presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, conocedora mejor que nosotros de estas materias. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo a quienes están conectados, pero bueno, yo creo que usted también ya es un experto en la materia, con tanto tiempo metido en la actividad periodística del ámbito parlamentario. Algo se sabe, pero más usted. Oiga, doctora, a ver, primero empecemos por lo del sábado. ¿Qué implica la resolución del sábado? El pronunciamiento institucional del sábado, que fue aprobado con 104 votos, que es una mayoría que incluso superó el mínimo de la mayoría calificada de 2/3, o sea, 92 votos. Hablamos de 104. ¿Qué significa eso? Bueno, este es el resultado de la actividad de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional, resultado de un pedido de investigación, donde el Pleno decidió conformar esta comisión ocasional para investigar. Pero hay que destacar también que no tiene efecto jurídico alguno, en el sentido de que las consecuencias que se derivan de aprobar esta resolución parten del supuesto de que se presente una solicitud de juicio político, y para eso, justamente como usted ya hacía mención al inicio de su intervención, pues justamente se debe reunir el respaldo de por lo menos 46 legisladores que apoyen esta solicitud de juicio político, y obviamente esta solicitud deberá cumplir aquellos requisitos establecidos pues en el 129 de la Constitución y en el 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces tiene que presentar una solicitud que el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que debe estar debidamente fundamentada. Adicionalmente, se deben presentar las pruebas de las que se disponga, sobre todo si son documentales, y se debe anunciar las pruebas que se van a practicar. A ver, ahí me quiero detener. Debidamente fundamentada, dice. ¿A qué se refiere? Pues tiene que presentarse todos los argumentos. Entenderé yo que aquellos legisladores que decidan presentar esta solicitud de juicio político pues tomarán todo o parte del informe que fue conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional el día sábado, y sobre la base de eso, sobre cada una de las afirmaciones que contenga el informe, pues deberán presentarse las pruebas de sustento correspondientes. ¿Qué tipo de pruebas, por ejemplo, deberían ser adjuntadas para sustentar esa justificación de pretender impulsar un juicio político? Bueno, hay que recordar que las causales que están establecidas en el 129 y en las que se sustenta el informe que fue aprobado por la Comisión y que posteriormente por el Pleno fue sobre la base de esta resolución del día sábado fue aprobado, pues hay que recordar que se plantea sobre aquellos supuestos por los cuales solo en esas causales el presidente de la República puede ser sujeto del inicio de un juicio político. Y de estas, pues, de conformidad con lo que se acogió esta moción para reformar el sentido del informe de forma inicial, pues se entenderá que se pretenderá seguir un juicio político por la causal vinculada por el presunto cometimiento de delitos contra la administración pública. En ese sentido, se entenderá que parte de las pruebas que se deben acompañar a la solicitud y que se darán practicar ante la Comisión de Fiscalización y Control Político en el supuesto de que sea admitido a trámite por parte de la Corte Constitucional
serán las que deberán demostrar pues justamente esta responsabilidad del señor presidente de la República, con la finalidad que, de ser el caso, pues la Comisión de Fiscalización y Control Político puede emitir un informe recomendando o no el inicio del juicio político y posteriormente el Pleno pues decida la censura y destitución. Ahora, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, efectivamente, yo me tomé el tiempo el viernes para explicar un poco a la audiencia cómo es el procedimiento y he hecho un cálculo. Desde el momento en que se entregue el pedido de juicio político, el tiempo que tiene el presidente para entregarlo al CAL, el CAL correr traslado a la Corte Constitucional, los 6 días que tiene la Corte para pronunciarse, si el dictamen de admisibilidad es favorable, luego vienen 3 días adicionales para que el CAL envíe, el presidente le comunique al CAL, el CAL envía a la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización tiene algo así como 30 días si sumamos todos los plazos para emitir su informe, de ahí hay otros plazos para que el presidente distribuya a los legisladores y convoque a la sesión y se dé paso al juicio político. Todo esto, más o menos, yo he calculado unos 50 días. ¿Es más o menos así, doctora? Sí, efectivamente, estimado Fabricio. Hay que recordar a la ciudadanía que esto no es algo que exclusivamente el Pleno de la Asamblea Nacional se convoque el día de mañana y resuelve la destitución del presidente de la República a través de una moción con censura y destitución, sino que es necesario activar todo un procedimiento de juicio político que está previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que tiene justamente varios filtros. El primer filtro es el Consejo de Administración Legislativa, que es el que tiene que verificar los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, que tenga las firmas de respaldo, que la solicitud esté debidamente fundamentada, que se presenten las pruebas o que se anuncien las pruebas y que sea obviamente por las causales previstas en el 129 de la Constitución. 2, luego el presidente pues de la Asamblea Nacional, una vez que recibe este pedido, pues debe tener un plazo de 3 días para poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, que justamente es el que va a realizar esta verificación de requisitos, pero va a determinar que se remita, en caso de que lo haga, pues a la Corte Constitucional para que se dé su dictamen correspondiente. Ese es un requisito sine qua non. Sí o sí la Corte tiene que pronunciarse. Así es, eso está establecido en la O sea, Constitución. no hay cómo bypassear el pronunciamiento de la Constitución, de la Corte Constitucional. No, el procedimiento de juicio político en contra del presidente de la República tiene el diseño constitucional de que tiene que haber un dictamen previo de la Corte Constitucional, un dictamen de constitucionalidad que debe adoptar la Corte Constitucional como paso previo a que la Asamblea Nacional pueda iniciar el juicio político en contra del presidente de la República. Me quiero detener en esa parte de la Corte, porque hay tal vez un antecedente. El Ecuador ha tenido 2 juicios políticos de segundos mandatarios. El uno que se llegó a cristalizar en 1995 contra Alberto Dají con otra norma constitucional, eran unas reglas totalmente distintas, y el otro en 2017 cuando la Corte emitió un dictamen de admisibilidad contra el entonces vicepresidente Jorge Glass, juicio político que finalmente no se produjo porque ya en enero del 2018 el ingeniero Glass perdió su condición de vicepresidente por ausencia definitiva de su cargo luego de la sentencia del caso de Brecht. Pero no sé si podemos hacer una comparación por el procedimiento del pronunciamiento de la Corte en 2017, diciembre, con lo que ahora podría ocurrir, doctor. Sí, a mí me parece importante señalar que de conformidad con el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues la Corte Constitucional en su análisis que tiene que referirse, por un lado, debe verificar si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. En segundo lugar, si la solicitud se singulariza la infracción con la que se está siguiendo el juicio político al presidente y son de aquellas infracciones que están previstas en el 129 de la Constitución y finalmente si procede o no al juicio político. Si nosotros revisamos el antecedente, este dictamen de constitucionalidad que dio la Corte Constitucional en su momento respecto del expresidente Jorge Glass, pues básicamente en su análisis lo que hace es citar el contenido de la resolución adoptada en su momento por el Consejo de Administración Legislativa, toma fragmentos, extractos de la solicitud de juicio política presentada en su momento en contra del expresidente Jorge Glass y sobre la base de eso llega a la conclusión de que efectivamente cumple los requisitos. Es decir, es un análisis meramente formal, no hace un análisis de fondo. De hecho, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le dice a la Corte que tiene ciertos límites en su análisis en torno a que, por ejemplo, no se puede entrar a hacer un análisis de las pruebas para verificar si se demuestra o no la presunta responsabilidad del presidente. O sea, la Corte en 2017, en diciembre de 2017, no analizó, por ejemplo, que el ex vicepresidente Glass estaba detenido por el caso de Brecht. Eso no se analiza. Lo que hace la Corte es, como le digo, citar extractos, fragmentos, de hecho los copia textualmente, hace
pues, hay imágenes dentro del texto de la sentencia de lo que hicieron en su momento referencia a los interpelantes del juicio político del expresidente Jorge Glass. Yo personalmente, y en esto habrá que ver cuál es la postura de esta Corte Constitucional, ¿no? Porque si bien es cierto, en su momento la ex Corte Constitucional tomó la decisión de hacer un análisis de esta naturaleza, partiendo también del supuesto que el expresidente estaba vinculado en un proceso penal, pero en este caso en particular, pues vemos que las circunstancias son diferentes y no necesariamente la Corte Constitucional va a actuar en similar sentido al pasado. Habrá que ver qué es la postura de la Corte Constitucional. Hemos visto sobre todo de los fallos que ha ido dictando esta Corte Constitucional, que es realmente se considera a sí misma y lo ha demostrado en los fallos como una garante de la Constitución. Y en esa línea, pues con seguridad el análisis va a ser mucho más profundo y a mi juicio pretenderá sentar un precedente para posteriores ocasiones de juicios políticos. Salgamos del ámbito de la Corte. Imaginémonos que, de acuerdo a lo que dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte emite el dictamen de admisibilidad. Esto regresa a la Asamblea Nacional y el CAL lo remite a la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo será el procedimiento en fiscalización? Que esto también ha generado una serie de dudas por la composición de la comisión, los cuestionamientos de los acusadores del presidente sobre la actuación del presidente de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo. Bueno, efectivamente, si la Corte Constitucional da un dictamen de admisibilidad, pues regresa a la Asamblea Nacional, el presidente tiene que poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa debe remitir a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y obviamente la Comisión de Fiscalización y Control Político, de forma similar a lo que sucede en otros juicios, pues tiene que notificar, en este caso, al señor presidente de la República con el juicio político, con toda la documentación, con las pruebas para que ejerza pues justamente su derecho a la defensa y presente sus pruebas de descargo. Para esto se le da un plazo de 10 días para que ejerza el derecho a la defensa y acompañe toda la documentación de que disponga. Luego, posteriormente, se dan otros, y de la misma manera, al mismo tiempo, pues se notifica a los interpelantes respecto de esto, de que está decorriendo pues estos 10 días dentro del procedimiento del juicio político. Pero adicionalmente, luego de esto, pues hay otros 10 días adicionales para que se practique la prueba. Y al finalizar esto, pues luego de que se han practicado las pruebas dentro del juicio político y todo esto, pues la Comisión de Fiscalización y Control Político pues tiene la obligación de emitir un informe. Este va a ser otro filtro adicional, porque habrá que ver cómo es la composición mayoritaria al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político para la emisión del informe, ¿no es cierto? Si y además en los últimos tiempos ha actuado dividida esa comisión, ¿no? En los últimos casos de juicios políticos. Claro que sí. Y hemos visto como en algunos casos no ha habido los votos necesarios para aprobar un informe, así como hemos visto casos en que se ha archivado, pero ha sido el Pleno el que ha tomado la decisión de reactivarlo. Solo que en esto yo quiero tomar particular atención que esta posibilidad de que el Pleno de la Asamblea Nacional entre a revisar la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político está incluida dentro de lo que dice relación con los juicios políticos en general. Es decir, que si la Comisión de Fiscalización y Control Político emite un informe de archivo, el Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir que entre a juicio político un funcionario. O en el caso de que no haya votos, pues el Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir que se inicie el juicio político. Pero este artículo en específico no forma parte del articulado del enjuiciamiento político al presidente de la República. Entonces habrá que ver cuál va a ser la interpretación del Pleno de la Asamblea Nacional en el supuesto, por ejemplo, de que la Comisión de Fiscalización y Control Político pues no tenga los votos al interior de la Comisión para la aprobación del informe, o que de el caso pudiera sugerir un archivo. Porque, como le digo, este artículo en específico pues no está contemplado dentro del procedimiento de juicio político al presidente de la República, es decir, de revisar la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. O sea, ¿qué significa eso entonces? ¿Que el Pleno no podría modificar el informe o qué? Habrá que ver cuál es la interpretación del Pleno, porque justamente le digo, este artículo que permite la revisión forma parte del articulado del enjuiciamiento político a los funcionarios en general. A ministros de Estado, por ejemplo, la comisión puede, digamos, el Pleno de la Asamblea puede acoger o no el informe de la comisión. Exacto. Entonces, como le digo, llegado el momento, y habrá que ver pues que pase todos los filtros, ¿no es cierto?, para ver cuál va a ser la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero ya, finalmente, ya en el Pleno, pues habrá que conseguir los 92 votos. Esto es importante señalar, que realmente este procedimiento, este juicio político, como su nombre lo indica, pues es parte de la decisión de 92 legisladores exclusivamente. Son 92 legisladores los que tienen que estar convencidos que dentro del trámite al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, efectivamente se demostró que el presidente de la República pues incurrió en aquellas causales previstas en el 129 de la Constitución. Son ellos los que tienen que llegar al convencimiento de que efectivamente dentro de la práctica de las pruebas y como consecuencia del ejercicio del derecho a la defensa del presidente de la República, pues se ha llegado a comprobar efectivamente que existen las causales, y de ser el caso pues llegar a
a emitir sus votos a favor o en contra de la censura y destitución del presidente de la República. Pero realmente creo que como ciudadanos lo único que podemos hacer es pues simplemente esperar que nuestros legisladores, nuestros representantes ejerzan una labor responsable en el ámbito de la fiscalización y control político. Obviamente ellos tienen la competencia para llevar adelante este procedimiento que está previsto claramente en la Constitución, pero de igual forma pues la labor de fiscalización y control político pues tiene que ser de forma responsable y apegada a la Constitución. Doctora Livia Rivas, en el trámite de la Comisión de Fiscalización, y esta es una duda que alguien me planteaba justamente ayer, la comisión no es que si le llega el pedido del CAL de juicio político al presidente de la República, no es que lo puede poner a la cola, o sea, tiene que tramitarlo en ese momento. Me refiero a que, por ejemplo, para casos de ministros de Estado, de otro tipo de funcionarios de la administración pública, con base en lo que dice la Constitución, hay una norma que señala que la comisión tendrá un orden de prelación, no un orden de llegada. En este momento está tramitando, tiene que tramitar, por ejemplo, el juicio político a al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, a la ministra de la Mujer, Paola Flores, y al exministro del Interior, Patricio Carrillo, y deja a la cola el juicio político al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. No hay ese orden para este caso. Bueno, esta norma está dentro del capítulo que dice relación justamente con el enjuiciamiento político a los funcionarios en general. Sin embargo, habrá que ver cuál es la interpretación también del Pleno de la Asamblea Nacional, que a lo mejor toma la decisión de adoptar alguna decisión al interior del seno del Parlamento, en el sentido de que por la naturaleza del caso sea la Comisión de Fiscalización y Control Político aboque conocimiento del procedimiento de enjuiciamiento político al presidente. Pero en esta norma en particular al que usted hace referencia, pues está dentro del enjuiciamiento político, sobre todo a los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución. Hablamos entonces de que ese es un procedimiento especial. Exacto, entonces, pero como es, pues estas reformas que se han realizado a la Ley Orgánica de la Función Legislativa son recientes, son del año 2020 y es el primer precedente de juicio político en aplicación luego de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues al final del día habrá que ver si es que el Pleno de la Asamblea Nacional decide adoptar una resolución específica en este caso, en el supuesto pues justamente de que la Corte Constitucional dé vía libre al procedimiento de enjuiciamiento. Ahora bien, supongamos que sale el informe de la Comisión de Fiscalización, va al Pleno de la Asamblea, el Pleno de la Asamblea lo conoce y empieza el debate. El procedimiento es similar, digamos, en la parte ya de aplicación del trámite en el Pleno. El acusado, que es el presidente de la República, podrá ejercer su derecho a la defensa. Los interpelantes, al menos dos entiendo que son, deben presentar sus cargos. Habrá tiempo a la réplica. ¿Cómo funciona esto, doctor? Sí, justamente. El presidente de la República nuevamente tiene el espacio ante el Pleno de la Asamblea Nacional para ejercer el derecho a la defensa, tiene un espacio de 2 horas, al igual que los interpelantes. Y obviamente, luego de esto, obviamente la Asamblea Nacional tiene que darse un tiempo prudencial que está previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tomar una decisión. Ojo que tanto en este caso como en el caso de los funcionarios sujetos a juicio político en el 131, la decisión del Pleno tiene que ser sobre la base de las pruebas que han sido presentadas y practicadas durante el trámite al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, más allá de esta denominación que existe de político, hay que tomar en consideración que la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como obligación reconocer a las personas que están vinculados en estos procedimientos las garantías del derecho al debido proceso que están consagradas en el artículo 76 de la Constitución. La propia Ley Orgánica de la Función Legislativa pues parte de garantizar a todos los vinculados en estos enjuiciamientos esos derechos. Y en esa línea pues tanto la Comisión de Fiscalización y Control Político como los interpelantes dentro del juicio político ante el Pleno de llegar ya a pasar esta fase, pues deberán garantizar justamente que se respeten cada una de estas garantías contenidas en el 76 de la Constitución. Si se da paso a la censura y destitución, para lo cual se requiere la mayoría calificada de 2/3, o sea, 92 votos al menos, el presidente sería destituido y asume el poder el vicepresidente para lo que resta del periodo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo opera esto, doctor? Efectivamente, si es que se llega a dar la moción de censura y destitución, quien asume el cargo de presidente de la República es el actual vicepresidente de la República, y se entenderá que en su momento de llegar a ser este el caso, pues el vicepresidente de la República deberá remitir la terna, como sucedió en el periodo anterior, donde el expresidente Lenín Moreno pues por 3 ocasiones remitió ternas para la designación del vicepresidente, de forma tal que le tocaría hacer lo mismo al actual vicepresidente de la República, de llegarse a configurar la destitución del actual presidente. Ahora, algunas personas en redes planteaban el último fin de semana, y si el vicepresidente no acepta, no puede no aceptar, tendría que renunciar al cargo.
Claro, tendría que renunciar al cargo de el momento en que le tocaría asumir pues la presidencia, pero de lo que se desprende me parece que habría que esperar un tiempo prudencial definitivamente a saber qué pasa en la Corte Constitucional, qué pasa en la Comisión de Fiscalización y Control Político, el Pleno. Sobre todo porque en el ámbito político a veces las circunstancias varían, ¿no? Realmente de los cálculos que usted ha hecho hasta llegar a tener una decisión por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en el supuesto de que la Corte Constitucional dé un dictamen de constitucionalidad, pues realmente tiene que esperarse algún tiempo. Son 2 ¿no? meses. Exacto, entonces las situaciones políticas en el país son variantes, una semana, un tema álgido, opaca al anterior, de forma tal que veamos qué es lo que se configura hasta que termine efectivamente llevándose al Pleno al presidente de la República, de ser este el caso. Ahora, el último fin de semana también a mí me ha llamado la atención que hay algunas personas que citan que en el medio aparece una suerte de comodín, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿En qué circunstancias el presidente de la Asamblea podría asumir el poder transitoriamente, doctora? Bueno, en el supuesto no consentido de que efectivamente pues, se encuentra en acefalía la función ejecutiva. Pero yo creo que... O sea, que no haya presidente ni vicepresidente, solamente en ese caso. Claro. Y sería temporalmente. Exacto. Entonces yo creo que pintarnos un escenario de esa naturaleza me parece que deberíamos invocar en el marco de un Estado democrático realmente a esperar que el procedimiento llegue cumpliendo todas sus fases. Como le digo, yo no estoy tan segura que la Corte Constitucional realmente se limite a hacer un procedimiento de verificación como el que hizo la anterior Corte. Seguramente la Corte Constitucional, más allá del resultado de lo que diga en ese dictamen, pues obviamente pretenderá sentar un precedente para posteriores juicios políticos a presidentes de la República, sobre todo porque obviamente pues ese es el rol de la máxima garante de la Constitución, que es la Corte. Entonces, de forma tal que me parece que es un poco apresurado ver estos escenarios en el sentido de que posiblemente el presidente de la Asamblea Nacional pues asumiera la presidencia de la República. Yo estoy de acuerdo con usted, por eso el último fin de semana publiqué no sé en qué momento, y vea que hay hasta artículos de opinión donde citan que Saquicela está ahí en el banco de suplentes esperando para saltar a la cancha. Pero digo, debería haber una combinación de factores para que el presidente de la Asamblea asuma el poder, y yo coincido con usted en el sentido de que se están pretendiendo anticipar escenarios. Le planteo uno más para finalizar. El tema de la capacidad presidencial consagrada en el 148 de la Constitución de disolver por una sola vez la Asamblea Nacional, esto que se conoce popularmente como muerte cruzada. Yo entiendo, no he encontrado una norma jurídica que impida que el presidente de la República, en el escenario de que se active el procedimiento de juicio político, no pueda disolver la Asamblea Nacional. ¿Existe o no esa norma? Le pregunto, ¿el presidente puede o no, eventualmente, si así lo considera en medio del juicio político, si así piensa el presidente, disolver la Asamblea Nacional, doctora? Pues en nuestro ordenamiento constitucional y legal no existe un límite al ejercicio de la facultad del presidente de la República para la disolución del Parlamento. De hecho, en la última intención que tuvo el Pleno de la Asamblea Nacional de la disolución, al momento de cantar los votos, si es que él consideraba que efectivamente se hubiera llegado al número de votos requeridos, seguramente... Usted habla de la intención de destituir al presidente el año anterior, en junio. Exacto. Si es que el presidente de la República y su equipo de gobierno en ese momento hubieran pensado que iban a tener los votos, con seguridad habría activado el mecanismo de la muerte cruzada. Aún el supuesto de que los cálculos no hubieran sido los adecuados, seguramente si empezaban a ver que la pantalla se estaba pintando y empezaba a crecer el número de votos a favor del proceso de la destitución por muerte cruzada, seguramente habría activado el mecanismo. En un microsegundo lo puede hacer, ¿no? Con firma electrónica es un segundo esto. Exacto, justamente seguramente tienen en el cajón pues el decreto de disolución del Parlamento para activarlo cuando considere pertinente. Ahora, una cosa es tener la competencia, la facultad prevista en la Constitución, y el otro es el criterio de oportunidad, ¿no es cierto? Porque realmente entiendo que las consideraciones del presidente de la República y su equipo de gobierno serán las circunstancias actuales que existen en el país y el apoyo político que una decisión y social, que una decisión de esa naturaleza podría tener en el supuesto de que decidiera activar la muerte cruzada y efectivamente quedar en el ejercicio del cargo dictando decretos, leyes en materia de urgencia económica previo dictamen de la Corte Constitucional, y por un tiempo que aproximadamente se ha calculado de 6 meses, pero que, bueno, tiene relación justamente con esta obligación que tiene el CNE
de que de llegar a darse el caso, pues tiene que convocar elecciones anticipadas para la misma fecha, tanto para asambleístas y presidente de la República. Esto es importante que la ciudadanía conozca que en el supuesto no coincidió que efectivamente se diera la muerte cruzada, pues no es que se van a elegir presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta y asambleístas para los 4 años. No, será para el tiempo que resta. Entonces tocaría activar todo un procedimiento que ya hemos visto que toma su tiempo, sobre todo cuando el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en este último proceso electoral de las seccionales, todo el tiempo que toma armar un proceso electoral, y en este caso es una primera y segunda vuelta para elegir a las autoridades, y eso tomará tiempo, de forma tal que hasta terminar de armar todo el proceso electoral para la primera vuelta y luego para la segunda vuelta, el tiempo que les tocará estar en el ejercicio del cargo realmente para quienes llegaran a postularse en esas elecciones, pues es mínimo. De forma tal que pues todos estos elementos son los que deberían considerarse a la hora de tomar cualquier decisión, y sobre todo en el ámbito político. Muy interesante análisis, doctora. Gracias por el tiempo. A usted, estimado Fabricio, muchas gracias. Muy gentil a la doctora Livia Rivas, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos. Una explicación, como dice mi doctor Tandazo, con maicitos, de cómo funciona el procedimiento parlamentario si es que se llega a presentar el pedido de juicio político, pero sobre todo si es que la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad. Y esto es importante. No hay forma de bypassear el pronunciamiento de la Corte. Hay que leer la Constitución. El 129 establece que sí o sí, un requisito sine qua non para llevar adelante un juicio político contra el presidente de la República es el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. 8:35, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.